te quería hacer dos preguntas en realidad. Una es relativo a la Agenda 2030. ¿Cómo se vincula? Porque hay hablado del convenio 190 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Eh, entonces me cae de cajón la pregunta, pues, ¿cómo se vincula esta ley, esta normativa, estas circulares, este reglamento, todo en el contexto de la ley, Karin, Bueno, es que con la Agenda 2030 de la ONU? Sí, pues está dentro de los conceptos de los objetivos, de los ODS de la Agenda 2030, de la perspectiva de género. Esto es prácticamente la encarnación de esa medida. Pero O sea, nuevamente, Juan Antonio, perdón, es y ustedes pueden ir a mirar la introducción del reglamento, sí, el mensaje de la ley, y dice expresamente que van en busca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 8 respecto del trabajo decente sí, y el diálogo social, sí, ¿no es cierto? Que se manifiesta con diálogo social y con alguna otra cosa. Y además el número 5, ODS, que tiende a la igualdad de género. Perdón, te interrumpí. Claro, no, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te das cuenta cómo esto se empieza a hacer carne en las relaciones laborales, porque estamos hablando, esto no se va a aplicar en las empresas que tienen mayores recursos, donde tienen unas áreas de recursos humanos muy grandes. Te das cuenta que estos objetivos de Agenda 2030, estos ODS, se están aplicando en cualquier lugar del territorio de la República. A todos, a todes, a todas. Se te ocurre un negocio que implica que tienes que contratar a una, a dos personas y tienes que tener el protocolo. No tienes la obligación de tener un reglamento interno, pero sí tienes la obligación de tener el protocolo. Juan Antonio, necesitamos, o sea, las empresas necesitan obligatoriamente adoptar este protocolo. Protocolo que está, como decía Juan Antonio, en la circular 3813, que es el anexo número 50. Ya, un protocolo que está ahí formateado. Pero además, ceñirse... Ceñirse, es que se trata de los verbos que se ocupan en esta normativa, porque es elaborar, implementar, difundir y sensibilizar el protocolo de prevención. Entonces, esto no se trata tan solo de que aquella panadería que está en Punta Arenas, que tiene a 3 trabajadores, que va a tomar el correo que le llegó del organismo de la 16744, la mutualidad del ISL, digamos mejor. Entonces, y lo van a tomar y lo van a imprimir y ya, perfecto, ahí está. No se trata de solo eso, sino que además tiene que sensibilizar. Y ahí vienen ciertas capacitaciones. Me ha tocado mirar ciertas experiencias de capacitaciones y empiezan al tiro con el tema del género, de la identidad de género. Oye, y hablando de capacitaciones, que es una medida correctiva, que está obligatoriamente establecida en la ley. El sensibilizar. Claro, para las empresas. También hay por ley pusieron aquí una harta peguita para los activistas del género, porque señala ahí la normativa que estas capacitaciones, para cumplir con esta obligación de sensibilización, que es la que dice Juan Antonio, la que dices tú, dice que se debe preferir algún funcionario que tenga talento, que tenga experiencia en género, en derechos fundamentales, en género. Claro, ¿cierto? O sea, le estamos dando pega a los activistas para que ellos, burócratas, las y les burócratas, capaciten a las empresas, a los departamentos de recursos humanos, al empleador, si es que es una microempresa, en estas materias. Claro, ese es el artículo 211C, que te dicen que las investigaciones a las que se hacen referencia en el presente artículo deben ajustarse a las directrices que establece el reglamento, que ya lo leímos, estas obligaciones de Victipuntos. Y se debe preferir que las investigaciones... Dice, cuando éstas se realicen por el empleador, deberá designar preferentemente a un trabajador o trabajadora que cuente con formación en materia de acoso, género o derechos fundamentales. Entonces, nuevamente, género... ¿Qué es el género? ¿Cuántos géneros existen? ¿Y quién crees tú que va a hacer estas capacitaciones además? No, claro, entonces por eso da lo mismo lo que usted piense lo que es el género, es lo que le diga la dirección del trabajo. Entonces la dirección del trabajo, que está fascinada con estos convenios y que busca, siempre le va a decir que esto, como dice cierto youtuber, que esto es insuficiente. Claro. Entonces va a tener que ir cada vez más allá. Entonces se va a encontrar con ciertas capacitaciones en donde hablen de las minorías sexuales y usted probablemente se dedique a vender carne. Pero las minorías sexuales, pero si yo quiero cortar carne de mejor manera. Y nunca he tratado mal a nadie, ni hemos menoscabado a ningún trabajador. Claro. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a afectar la relación en la vida en comunidad, en definitiva. Juan Antonio, ¿y qué pasa si alguien se revela? No pienso implementar ni una de estas cuestiones.
van a estar Me tienen chata con la perspectiva de género. Van a estar esperándolo así desde la inspección del trabajo, porque en caso de presentaciones de denuncias, lo que tiene que hacer el empleador es actuar inmediatamente. No, y si no tengo el protocolo, además. Voy a Vas ser tener, merecedor de o una sea, lo que multa. pasa, ahí es donde uno tiene que considerar, cuando yo les digo que lo que dice la Superintendencia de Seguridad Social es que estas normativas, estos verbos de elaborar, implementar, difundir, sensibilizar, cumplir con esta normativa es cumplir con el artículo 184. El artículo 184, como yo les decía Del Código del anteriormente, Trabajo. del Código del Trabajo, lo que hace es que es una norma que se ocupa en caso de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, en donde se demanda daño moral, lucro cesante, daño emergente, y son demandas de 100, 200, 300 millones de pesos, y van a empezar a llegar esas cosas. Claro, uno dice como abogado, claro, más pega, pero ¿a cambio de qué? A cambio de establecer relaciones en una vida, en una sociedad que va a estar cada vez más conflictuada, Sí. y donde la gente ya sea que o no va a querer cumplir con estas normas, que es muy poco probable, o que simplemente cumpla y empiece a utilizar este lenguaje. Esa es la transformación cultural que se busca por estas leyes. Claro, esa es la transformación. Sí, a mí lo que me llama la atención, o no me llama tanto la atención, pero usted se da cuenta que las empresas yo no he encontrado muchas empresas que digan, pero esto es el colmo, no lo vamos a cumplir. No. Ni muchas personas. Esto es, por supuesto, vamos adelante. Entonces, van un paso más adelante. ¿Cómo podemos hacer para cumplirlo, para establecer métricas? Claro, porque están fritos al final, pues si no se merecen multa. Exactamente. Y problemas. Exactamente. Pero, dos cosas a las que las empresas no se dedican. Las empresas se dedican a generar riqueza. Exactamente. Claro. Pero uno se da cuenta que no salta el switch de que, pero que lata. No, es simplemente vamos, avancemos, cumplamos, y el género es lo más importante. Eso es donde yo veo ese problema cultural de que probablemente esta conducta de correr cercos ha sido sistemática. Y tú, claro, tú dices, no veo una reacción equilibrada para los delirios que contiene esta ley, ¿no es cierto? Y súper profundo y súper grave, porque de verdad cambia la forma en que se llevan las relaciones laborales y le metieron perspectiva de género a todo, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la posición o cuál es la pega de la oposición? Porque esto es una ley que aprobó el Congreso y que fue publicada en enero de este año. Exactamente. Entonces, nosotros revisamos la tramitación completa de la ley y uno se pregunta, pucha, salvo contadísimas excepciones. O sea, hay un diputado, que es el diputado Mauricio Ojeda, además de la diputada Sandón y algunos otros, que incluso ellos fueron los que firmaron este proyecto de ley. Entonces tú decís, o sea, lo impulsaron, ellos lo metieron en el Congreso para que fuera discutido y aprobado. Entonces tú dices, perdón, te estoy hablando fuerte. Ajá. ¿No te vas a sentir menoscabado? Solo un poco. Ya, por suerte que no tenemos una relación laboral. No, pero yo me autopercibo como mujer afro-mapuche, así que... Ya, ten cuidado. Sí. Ya, ¿qué pasa con la oposición? Mira, yo veo que acá no hay un análisis de fondo. Yo creo que acá a los que promovieron esta norma deberían ser reconocidos por la población, por quienes vayan a votar y no voten nunca más por esta gente. Porque sí, acá que se van a reelegir. Se aceptan ciertas premisas que son inaceptables para aquellos que se autodenominan de derecha. O sea, lo que siempre hemos hablado de la transderecha, que termina aceptando estos conceptos, que terminan promoviendo proyectos constitucionales que modifican nuestra forma tradicional de ver la vida. Claro. Insisto, el concepto de persona como un fin en sí mismo, que es una composición de elementos material e inmaterial unidos en un vínculo hilomórfico. Entonces, bajo ese concepto filosófico, yo no puedo entender que un hombre se pueda transformar en una mujer o viceversa. Y yo siempre hablo ese concepto porque implica una serie de consecuencias que no tienen límite. Entonces, y terminamos en otros ámbitos que son externos a la normativa laboral, pero que terminan afectando a la familia, que terminan afectando a la vida. O sea, y en este caso que sí afecta la normativa laboral. Desde luego. Ese es el punto. Entonces, por eso nosotros necesitamos
una clase política. Nosotros necesitamos organizaciones políticas que miren la realidad, que tengan un pensamiento racional, que entiendan que las personas pueden tomar sus decisiones, que no necesitan que haya una persona en la dirección del trabajo o en el ministerio que O le diga, incluso en el Parlamento. claro, que le digan no se preocupe, no piense, Que usted vaya a ver Netflix. Que hayan organismos gubernamentales que se meten Exactamente. y nos dicen, no, usted tiene que legislar en torno a la perspectiva de género porque este concepto lo vamos a meter sí o sí. Claro, exactamente. Entonces, Hoy día en todas las relaciones laborales. Claro, entonces, Listo, oleado y sacramentado. Claro, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué tengo que aceptar estas premisas? Ese es Y a el tu tema. vecino votar más por la gente que impulsó y que aprobó esta cuestión. No, pues exactamente, por gente que entienda que lo que busca la ciudadanía es que alguien alce la voz pues, y diga, oye, ya, basta de estas cuestiones, basta de que nos digan cómo tenemos que vivir la vida, si nosotros tenemos una forma natural de formar familia, de proteger el derecho de propiedad, de proteger nuestras libertades, de poder florecer en sociedad, no con estas decisiones idiotas que lo único que terminan haciendo es darle un mensaje a aquellos que toman riesgos económicos para iniciar empresas, No decir, no, robotice. Eso es. Claro. ¿Te evites todos esos problemas? Que puede, claro. Por que un puede tiempo pagar la ser luz más cara nomás. La luz, a propósito de la luz. Sí, y respecto de la sociedad civil, de los ciudadanos, a mí se me ocurre darle like y suscribirse a canales como FNM, en que nos sentamos a discutir estos temas con una mirada bastante más crítica y mirando como entre líneas cuál es la letra chica, cuál es la profundidad de estos cambios, insisto, de transformación cultural a la que nos lleva la izquierda más radical. O sea, este reglamento, a la cabeza del reglamento que ejecuta esta ley Karin, está la ministra comunista Jara. Entonces, bueno, ¿qué es lo que espera? Claro. Que profundice el conflicto nomás Claro. al interior de las relaciones laborales. Exactamente. Entonces, del ciudadano de a pie, bueno, esa es una recomendación también y generen resistencia, ¿no es cierto? Sí. A no comerse el sapo con tanta facilidad. El Claro. sapo entendiendo estas normativas. Y los distintos, me recordaste los distintos grupos de YouTube, como el que yo participo, Libertad Republicana, El Momio, para que lo sigan y para que se den cuenta de que hay medios de comunicación que están realizando estas acciones para decirle a la gente, oye, esto no es como lo están diciendo en los medios de comunicación, porque ellos tienen ciertas directrices que tienen que ir repitiendo, y usted la tiene que seguir, pues, porque o si no, usted va a ser una persona demasiado extrema, porque ¿cómo no va a ser tan delicado de aceptar esta norma? ¿Y cómo no va a ser políticamente correcto? Pero si se llama ley Karin. Entonces, Ya, pero Juan entonces tengo que aceptar todas esas premisas. Claro, pero Juan Antonio, respecto a los medios de comunicación tradicionales, si quiere, ellos han cumplido con... Yo me he metido en todo lo que he podido a revisar cuáles han sido las notas y las investigaciones respecto de esta normativa y se han preocupado casi todos de informar lo que contiene y cuáles son los ejemplos y eso es súper válido porque al final ponen, oye, atentos, hay una serie de obligaciones, empleadores que tienen que cumplir y atentos trabajadores que pueden ser denunciados por un compañero de trabajo, por ejemplo, si es que eleva la voz o da una instrucción a una compañera de trabajo que no la quería. ¿Se fijan? Parece absurdo, pero es cierto. Claro, es que ahí está el punto, es dónde está el análisis, el ir un poquito más allá, porque al final esas son las pegas que vamos a terminar haciendo los abogados, que le vamos a dar una mirada, desde luego, desde un punto de vista de ir, de tratar de encauzar esta cuestión, porque ya es norma. Ya es obligatorio, sí. Entonces va a haber mucha gente que diga, ya, imprímelo nomás, dale nomás. O sea, las empresas tienen que hacerlo. Que queda derogar esta ley, a mí me gustaría saber qué candidato presidencial, hablando de la responsabilidad también de los ciudadanos, qué candidato presidencial me va a decir, ¿sabes qué? Yo le voy a poner urgencia un proyecto de ley que derogue la ley antihombre, la 21.675, y que derogue o modifique sustancialmente, le saque toda la basura de perspectiva de género, de igualdad sustantiva, porque va en contra del principio de igualdad ante la ley. Esta normativa se pasa por el arco de triunfo, el principio de igualdad ante la ley contenido en nuestra Constitución. Entonces quiero ver cuál va a ser el candidato presidencial que me diga, me da lo mismo el Objetivo de Desarrollo Sostenible no sé cuantini de la Agenda 2030. Y este delirio que lo único que hace es aumentar la conflictividad y meterse desde el Estado en las relaciones laborales
que exacerbadamente, con toda esta basura que estamos comentando, bueno, ¿quién le va a poner urgencia para derogarlo? Porque las cosas se eliminan de la misma forma en cómo se hacen. Entonces, hoy día, la verdad, ustedes que nos están mirando, esto tiene que ser derogado a través de una ley, lamentablemente. Claro, pero se trata no tan solo del candidato presidencial, sino que se trata de la comunidad política, se trata de Sí, las sociedades sí, civiles, es cierto. de que entiendan que estas normas tienen cierto ruido. ¿Por qué hay tanta norma con un nombre bonito? Entonces, cuando las empiezas a revisar, te das cuenta que son encarnaciones de la Agenda 2030, de estos convenios internacionales, ya no solo de tomadores de decisiones nacionales, sino que tomadores de decisiones que están en cualquier otro lugar, con unos sueldos estupendos, pero diciéndonos cómo tenemos que vivir la Ingeniería vida social acá. totalmente. Exactamente. Y piensa, Ese es el punto. y agreguémosle, Juan Antonio, que rechazamos el mamarracho número 1, que contenía todo esto y más. Bueno, Juan Antonio, se nos fue el tiempo. Qué lata. Ojalá que a los telespectadores, a las personas que se conectaron hoy día, les haya quedado meridianamente claro. Bueno, les quedó claro a lo menos el análisis que hicimos respecto de la letra chica y de lo que implican, cuáles son los efectos que implicará esta ley 21.643. Juan Antonio, ¿te quieres despedir? Sí, bueno, yo los invito, claro, que se suscriban a FNM, que yo insisto, acá no se trata de buscar a alguien que nos lidere, se trata de que la sociedad civil tome conciencia de que no tiene que haber tomadores de decisiones en la política que nos digan el deber ser es este y usted tiene que seguirlo. No, usted tiene que ser el que les exija a la clase política. Usted tiene que ser el que diga, oye, ya basta de estar aceptando estas recomendaciones de organismos internacionales. Nosotros somos lo suficientemente responsables para tomar el destino nuestro, en nuestras manos, y nosotros tomar nuestras decisiones. De eso se trata, que ya no nos estén tratando como niños o como si fuéramos mensos. De eso se trata. Está claro que somos gobernados, ¿eh? Y que les interesa un coco representarnos del mejor modo posible. O sea, somos los gobernados, los títeres a los que hay que conducirles y encauzarles la vida. Bueno, muchas gracias a todos. Juan Antonio, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Yo lo pasé muy bien y se me pasó el tiempo volando. Espero que compartan esta opinión. Así que, chao, muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias, que estén muy bien.